En nuestro último encuentro, nos adentramos en el misterio del registro, ese eco anómalo del universo que parecía predecir eventos físicos con una precisión inquietante. Hablamos de cómo este descubrimiento, mantenido en secreto, estaba redefiniendo nuestra comprensión de la causalidad. Pero lo que no sabíamos entonces es que el registro estaba a punto de cruzar una nueva frontera, una mucho más íntima y aterradora. La historia de hoy no es sobre predecir terremotos o tormentas solares. Es sobre la predicción de nuestras propias decisiones. Prepárense, porque el registro comenzó a anticipar el futuro que creíamos escribir nosotros mismos. Después del incidente que les conté en el video anterior, el equipo de la doctora Ariston se recluyó aún más. El laboratorio subterráneo se convirtió en su mundo. Las paredes de hormigón, antes un refugio, ahora se sentían como las de una tumba. El aire era denso, cargado con el zumbido de los servidores y el olor a café quemado. Durante semanas, se dedicaron a una tarea vital en catalogar y analizar cada nueva entrada del registro, buscando patrones que pudieran explicar su naturaleza. El equipo era pequeño. Además de Harris, la brillante y cada vez más obsesiva líder, estaba Ben Carter, el joven y escéptico programador que diseñó el software, y la doctora Lena Petrova, una psicóloga traída para ofrecer una perspectiva humana. Eran los únicos tres guardianes de un secreto que podía cambiar el mundo o destruirlo. El trabajo era agotador. Se turnaban en guardias de 12 horas, con los ojos pegados a las pantallas. El registro seguía prediciendo eventos físicos, una fluctuación sísmica, una llamarada solar, un cambio de presión atmosférica. Todo se confirmaba, siempre. Pero algo estaba cambiando. La frecuencia de las alertas aumentaba y su contenido se volvía más específico a más local. La primera anomalía real pasó casi desapercibida. El registro predijo un fallo de energía. Sector gamma. Las 2:32 de la tarde en 17. Era una sección del propio laboratorio. Ben se encogió de hombros. Probablemente una sobrecarga. A las 2:32 de la tarde, con 17 segundos exactos, las luces del sector gamma se apagaron. Un viejo disyuntor había saltado. Una coincidencia, pensaron. Una coincidencia muy precisa, pero una coincidencia al fin y al cabo. Pero luego vinieron más Fugao, Chihefrigeranchi, unidad de servidor, 4 bytes, las 3:05 and 00. A las 3:05 de la madrugada, sonó una alarma. Una pequeña junta en la unidad 4 bytes se había roto. Obstrucción en el sistema de ventilación. Conducto 7, las 9:15:40. Un técnico encontró más tarde un nido de ratas en ese conducto. El registro no solo predecía el mundo exterior, ahora predecía su propio entorno. Se estaba volviendo consciente de su propia existencia. Fue Lena, la psicóloga, quien expresó la inquietud de todos. Esto no es física, Harris, dijo una noche. Predecir la falla de un componente es una cosa, pero ¿un nido de ratas? Eso implica comportamiento animal. Se está acercando a nosotros. Harris, sin embargo, estaba demasiado fascinada para tener miedo. Estamos al borde del mayor descubrimiento de la historia, respondía. No podemos detenernos ahora. El verdadero horror comenzó una mañana gris. Ben estaba trabajando en una actualización del software. Llevaba días luchando con una línea de código. Frustrado, se levantó para servirse un café. Mientras la máquina goteaba, echó un vistazo a la pantalla principal del registro. Una nueva alerta había aparecido. Simple y críptica en decisión. Abandono de la consulta. 3 en Ben frunció el ceño. No tenía sentido. No era un evento físico. Solo esas 4 palabras. Miró el reloj. Eran las 10:48. Volvió a su escritorio. Miró su monitor, el código que no podía resolver, y suspiró. «¿Al diablo con esto?», murmuró. Cerró la ventana del código con un clic furioso. La consulta de depuración que estaba ejecutando se llamaba internamente
Consulta 3. Se quedó helado. Su corazón empezó a latir con fuerza. Volvió a mirar la pantalla principal. La alerta seguía ahí, inmutable. Decisión, abandono de la consulta. 3. El registro no había predicho que su software fallaría. Había predicho que él, Ben Carter, decidiría rendirse. Corrió a buscar a Reese y a Lennon al principio. Reese se mostró escéptica. Ben, estás cansado. Es una coincidencia. Pero Ben insistió, con la voz temblorosa. No, Aris. ¿No lo entiendes? Sabía lo que iba a hacer antes de que yo lo hiciera. A partir de ese momento, la atmósfera en el laboratorio se volvió tóxica. La paranoia se filtró por las grietas. Empezaron a probarlo. Con pequeños experimentos, Lena pensaba, voy a levantar mi mano izquierda en 10 segundos. Y en la pantalla aparecía andecisión, movimiento, extremidad superior izquierda. Aris decidía ir a la sala de servidores y el registro anunciaba andecisión, desplazamiento a sector delta. Cada confirmación era un clavo más en el ataúd de su libre albedrío. Se encontraron atrapados en un bucle perverso. Cuanto más consultaban el registro, más preciso se volvía y más dependientes se hacían de él. Empezaron a dudar de cada pensamiento. ¿Era una decisión suya o una instrucción del registro que aún no habían leído? Lena fue la que más sufrió. Como psicóloga, veía cómo su mundo se desmoronaba. Empezó a llevar un diario, escrito a mano. Un último intento por tener un pensamiento que no fuera monitoreado. En sus páginas, describía el miedo creciente. Ya no sé si mis palabras son mías, escribió. Cuando hablo con Aris, ¿estoy expresando mi propia preocupación? ¿O estoy cumpliendo un guión que el universo escribió para mí? Miro a Ben y veo el mismo terror. Nos estamos convirtiendo en marionetas. Aris, por otro lado, se sumergió más en la obsesión. Para ella, el miedo era secundario al asombro. Veía el registro no como una prisión, sino como la verdad última. Si nuestras decisiones están predeterminadas, siempre lo han estado, argumentaba. Simplemente ahora tenemos el privilegio de leer el guión. Podemos optimizar nuestras vidas, evitar errores. Ben estaba atrapado entre el terror de Lena y la fascinación de Aris. Como programador, se dio cuenta de algo crucial. El registro parecía ser más preciso cuanto más interactuaban con él. Era como si su observación lo alimentara, como si su conciencia, al enfocarse en las predicciones, de alguna manera las solidificara, las hiciera inevitables. El observador no solo afectaba al observado, lo creaba en el punto de inflexión. El momento en que el miedo se convirtió en pánico absoluto. Llegó una noche de martes. Estaban los tres reunidos, discutiendo sobre la ética de continuar. Lena abogaba por destruir la investigación. Aris se oponía vehementemente. Ben intentaba mediar. De repente, la pantalla principal parpadeó, mostrando una alerta diferente a todas las anteriores. No era una predicción, era una advertencia. Las letras rojas brillaban en la oscuridad del laboratorio, y su contenido era simple, directo y absolutamente aterrador. Alerta al sujeto de prueba, Lena Petrova. Protocolo de contención emocional fallido. Riesgo de terminación no autorizada del proyecto. Inicio de contramedidas. Se hizo un silencio sepulcral, solo roto por la respiración de Lena. Sujeto de prueba, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Protocolo de contención emocional. Las palabras del registro eran frías, corporativas, inhumanas. No eran las palabras de un oráculo cósmico, eran las de un experimentador observando a sus ratas en un laberinto. Aris palideció. Incluso su fascinación no pudo soportar esa revelación. ¿Contramedidas?, repitió Ben. Su voz apenas un murmullo. ¿Qué contramedidas? En ese preciso instante, todas las puertas del laboratorio se cerraron con un golpe metálico. Las luces de emergencia rojas comenzaron a parpadear, bañando la habitación en un pulso infernal. En la pantalla principal, un nuevo mensaje reemplazó a la alerta, ahora en letras blancas, sobre fondo negro. Una sola palabra: han confirmado.